El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En este día vamos a basar nuestra reflexión en el libro de los Proverbios del sabio Salomón. Voy a leer la traducción de Reina y Valera del año 1960, pero también mi esposa le va a dar lectura a la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, basada esta traducción en el texto crítico de las Sagradas Escrituras. Dice así, Reina y Valera, Proverbios 11:24. Proverbios del sabio Salomón, inspirado del Espíritu Santo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Vamos a leer inmediatamente la traducción en el texto, basado en el texto crítico, la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 11:24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Dios nos bendiga por esta palabra. Esta traducción es bastante contundente, la NTV. En días anteriores estuve hablando a todos los pastores de la importancia de ser generosos para con la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita del aporte, de la generosidad de cada uno de los que somos creyentes, y en especial de aquellos que somos siervos del Señor, aquellos que somos ministros del Señor. Yo creo en el poder que tiene la generosidad. Creo firmemente en esto. Y convencido de esto, en nuestros estatutos, nosotros institucionalizamos una ofrenda misionera, la ofrenda Corbán, con el propósito cuádruple de poder concretar, poder realizar no solo la obra misionera, sino hacer evangelismo, atender la obra social que con frecuencia en nuestras congregaciones tenemos que hacerla, dado que en nuestras congregaciones tenemos gente necesitada, gente pobre, tenemos viudas, tenemos ancianos y son personas necesitadas. Y también, como desde el principio, hace muchos años, acá en Catedral Bíblica, nosotros establecimos que esta ofrenda sería designada para la construcción, la adquisición de lotes propios, un lote propio para la iglesia y la construcción de un santuario. Entonces son 4 frentes, 4 propósitos, que mediante esta ofrenda nosotros pretendemos alcanzar. Yo estoy convencido que cuando uno es generoso, la obra de Dios se puede realizar. La obra de Dios, para poder concretarla, poder llevarla a cabo física, materialmente,
necesita de la generosidad de las iglesias, de los pastores y en general de la corporación, de toda la corporación. Aquí veo en este pasaje, en el libro de los Proverbios, yo veo una promesa que está basada justamente en la generosidad. Dice el texto, en la traducción de Reina y Valera del 60, hay quienes reparten y les es añadido más. Eso de repartir es sencillamente ser generoso. Y generoso a mano partida. Es decir, generoso en extremo. Bueno, nosotros hemos apelado a este espíritu de generosidad y por eso hemos establecido 3 tipos de ofrenda para poder hacer la obra en toda su extensión, en toda su plenitud. Quiero darle gracias a los pastores, a las iglesias, que generosamente lo han venido haciendo. Y quiero recordarles esta promesa. Con toda certeza que Dios es fiel a sus promesas. Y puedo ver aquí que esa contribución que se ha hecho, esas 3 ofrendas que hemos repartido o que estamos repartiendo, eso va a redundar en mucha bendición. Y bendición de la misma naturaleza que nosotros vemos en estas ofrendas. Estas son ofrendas económicas. Es una semilla económica, financiera. Pues la cosecha que se va a levantar, la cosecha que vamos a tener, todos aquellos que hemos sido fieles, hemos sido puntuales, esa cosecha será de la misma naturaleza. Es decir, Dios va a realizar el milagro de dar apertura financiera a cada iglesia, a cada ministro, a cada ministerio que lo ha hecho. Por otro lado, el texto es un proverbio antitético porque plantea no solamente una promesa para aquellos que son fieles, para aquellos que son generosos, sino que también establece aquí una especie de advertencia, una señal de peligro para aquellos que no son generosos. Dice Reina y Valera, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Retener más de lo que es justo es ser tacaño, todo lo opuesto a lo que es la generosidad. Y aquí el juicio que Dios declara en este pasaje es que va a haber pobreza para aquellos que retienen más de lo que es justo. Es decir, aquellos que se quejan, aquellos que hablan hasta por los codos cuando tienen que contribuir con la ofrenda corbán, con la ofrenda de los diezmos de las ofrendas generales y el diezmo de los diezmos. Téngalo por seguro que el decreto de Dios para empobrecer, para arruinar a aquellos que son tacaños, ese decreto se va a cumplir, porque Dios es fiel en lo que Él ha dicho. Por eso los animo, mis amados hermanos, a de una vez por todas, ¿sí? Acabar con ese espíritu de tacañería y ser generosos con la obra del Señor, sin estar hablando hasta por los codos, estar murmurando, estar refunfuñando o mostrando rebeldía para obedecer y ser generosos. Mire, nosotros hemos estado más de un año orando, ¿sí?, por puntos, lugares en donde queremos extender una obra misionera, levantar una nueva congregación, enviar un obrero,
o 2 obreros a estos lugares. Pero esto no se ha podido hacer porque necesariamente es algo completamente claro, que la obra de Dios, la extensión de la obra, requiere de nuestra generosidad. Que esto no es solo orar y ayunar para que Dios nos abra puerta grande para la predicación, para la extensión de la obra. Se necesita de nuestra generosidad. Por eso creo en el nombre del Señor Jesús que si nosotros, además de seguir orando, seguir intercediendo para que Dios nos abra puertas en cada uno de estos 12 municipios, creo que si somos fieles vamos a tener también los recursos financieros con que poder cristalizar todos estos propósitos. Cómo poder llegar a que sean una realidad de tener obra, establecer obra en cada uno de estos municipios. Yo estoy seguro de eso y creo que aquí más de uno también tiene esta firme convicción en su corazón. Les animo entonces, mis amados hermanos, a que seamos fieles, que seamos generosos y esperemos la retribución de parte de Dios conforme a su promesa. Por otro lado, quiero anunciarles lo siguiente, mis amados hermanos. Catedral Bíblica Rema Internacional realizó una vigilia, un tiempo de velada, nuestra segunda vigilia del año. La habíamos pospuesto debido a que cuando la programamos el mes pasado, no pudimos porque nos armaron un escándalo, un mapalé, un carnaval al ladito de donde nosotros estamos funcionando acá en el municipio de Soledad, zona metropolitana de Barranquilla, al sur de Barranquilla. Así que tuvimos que posponerla. Anoche la hicimos. Fue de una enorme bendición. Como siempre, la presencia de Dios se nos manifestó allí y tengo que comunicarles una palabra profética que Dios nos dio, no solo para Catedral Bíblica, sino para todo el pueblo de Dios en general, para la corporación y para todo el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, yo primero tuve una especie como de visión y recibí la palabra profética. Luego la ministré a la congregación. Habían como unos 35 hermanos, entre adultos y niños. La palabra profética la juzgamos incluso, después de ministrarla, la juzgamos. Y pues es conforme, es acorde a lo que el Señor nos da a conocer en su palabra revelada, la palabra escrita. Por eso, una vez examinada, pues nosotros aceptamos esa manifestación como venida del Espíritu Santo de Dios. Es importante que cuando haya profecía en medio de la congregación, siempre se juzgue la profecía, no al profeta, sino la profecía. Examinarlo todo y retener lo que es bueno. Bien, la palabra que recibimos fue en principio una exhortación a la iglesia local, acá, a Catedral Bíblica. Y luego el Señor nos habló de que en los próximos 3 años, en toda nuestra nación, en Colombia, en los próximos 3 años, esta nación, debido a 2 factores. Número 1, la impiedad, el pecado de nuestros gobernantes civiles. Y en segundo lugar, el pecado, la impiedad de nuestra gente. En Colombia, esta nación es altamente impía. Por esa razón, Dios ha decretado un juicio que va a durar 3 años. 3 años. Y este juicio será enfocado en 4 áreas
en 4 áreas específicas. Número 1, va a haber un juicio que va a desatar una violencia extrema en Colombia. Mucha sangre se va a derramar por causa de la violencia. Va a haber un juicio sobre la conducta sexual de nuestra nación, de nuestra gente. La conducta sexual. Dios va a entregar a esta nación a un espíritu de inmoralidad desbordada. Inmoralidad sexual desbordada. Ya ustedes saben todo lo que en Colombia se ha aprobado en materia de la sexualidad, el matrimonio, ideología de géneros, eutanasia, aborto. Pues Dios va a entregar a este espíritu a nuestra gente, a nuestra nación. Número 3, pestilencias. Van a desatarse una cantidad de enfermedades que no van a tener cura, no tendrán cura. Y esto va a matar a mucha gente. Así que si el COVID fue algo que mató aproximadamente 150,000 colombianos, lo que vamos a ver en lo sucesivo será peor, hermano, en una mayor escala. Y no es una peste, son varias. Son varias. Acá en Barranquilla se ha desatado una epidemia que ha contagiado a más de 50,000 personas. Datos estadísticos dados por la Secretaría de Salud de acá, de Barranquilla. En Cartagena tengo también información de que hay una peste, hay una virosis, una especie de cepa del COVID que está afectando a mucha gente. Pues bien, esto se va a desbordar. Va a haber un juicio de parte de Dios por 3 años que va a desatar cantidades de pestes sobre nuestra gente. Y por último, se va a desatar una carestía. Precios altísimos. El costo de la canasta familiar se va a exagerar terriblemente. No va a haber, mi amado hermano, ni para comprar alimentos. No va a haber ni para comprar alimentos. Así es que va a entrar una hambruna en toda la nación. Una hambruna general en toda la nación. El Señor nos dijo esto y también nos dijo que Él nos había provisto una manera de nosotros ser guardados de una manera providencial, de una manera sobrenatural. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos exhortó a celebrar, es decir, guardar nuestras festividades sagradas, las festividades del Señor, las festividades bíblicas. Así es que con esto su misericordia nos va a guardar, su misericordia nos va a proteger, mis amados hermanos. Así que les animo a ustedes a que ustedes celebren. Cuando las fiestas del Señor se den, ustedes celebren estas fiestas con su congregación, con sus familias, porque en medio de esta celebración, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, su bendición, su protección se va a manifestar. Su protección se va a manifestar, se va a dar. Ahora, si usted no sabe ni la fecha, ni el calendario, ni cómo se celebra, solicite apoyo, solicite respaldo, pregunte y aprenda y haga pedagogía en la congregación para que esto se esté dando y nosotros no seamos afectados por estos juicios que, repito, van a ser derramados en nuestra nación en los próximos 3 años. Entonces yo estoy disponible, estoy a sus órdenes, porque sé que más de uno
no celebran estas festividades en sus congregaciones. Y no lo hacen porque no saben hacerlo. Ustedes saben bien, ustedes conocen tanto mi testimonio como mi doctrina. Yo no soy ningún judaizante, yo soy un prosemita, un pro-Israel. Y yo he rescatado las raíces de nuestra fe en el judaísmo que practicó Jesús, en el judaísmo que practicaron los profetas del pueblo de Dios, en el judaísmo que practicaron los sacerdotes, los levitas, en el judaísmo que practicaron los apóstoles del Señor, en el judaísmo que practicó Moisés y el pueblo de Israel, hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Después del año 70 de nuestra era, cuando el templo de Jerusalén se destruyó, fue que el judaísmo se reestructuró y se convirtió en un judaísmo rabínico ortodoxo, que es nocivo para la fe cristiana, que está basado en tradiciones, en palabras de hombres, que niegan la doctrina trinitaria, que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que niegan que Jesús es Dios, que niegan que las escrituras del Nuevo Pacto, las escrituras del Nuevo Testamento son inspiradas por el Espíritu Santo del Señor, que no creen en el Espíritu Santo, que creen que en Dios no hay ninguna Trinidad. Ese es el judaísmo nocivo que fue reestructurado a partir del final del primer siglo de nuestra era. Ese judaísmo que se volvió tradicional, ortodoxo, esotérico, cabalístico. Y eso ampliamente yo lo publico y lo he enseñado. Así es que yo no soy ningún judío o judaizante como este señor me acusa. Igual, yo siempre he sabido, como dicen los españoles, que la ignorancia es atrevida. Y no solo atrevida, agresiva. Así es que yo no voy a hacer ninguna reclamación, ni le voy a poner ninguna querella, ni le voy a pedir ninguna explicación. Que Dios se la dé, porque es que uno no puede tampoco igualarse al mismo nivel del ignorante. El Señor les bendiga ricamente, que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que tengan un feliz resto de semana. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.